secundaria, y estos dispositivos logran terminar la taquicardia ventricular antes de que ocurra alguna descompensación hemodinámica. Otros añaden a esta definición que debe haber al menos 5 minutos de separación entre una arritmia para poder considerarlas dos arritmias distintas. En cuanto a la epidemiología, aquí le muestro una tabla donde podemos ver la incidencia de diferentes estudios en distintos años, y como vemos la incidencia es muy variable. Y esto se debe a que la definición que usaron en estos estudios para tormenta eléctrica también fue muy distinta, y también la inclusión de los pacientes. Habían pacientes que portaban DAI como prevención secundaria y primaria, pero la mayor evidencia la tenemos de pacientes portadores de DAI como prevención secundaria. La incidencia en este grupo de pacientes de tormenta eléctrica va alrededor del 30%. Aquí un estudio importante, el estudio AVID, que incluyó pacientes portadores de DAI como prevención secundaria, en donde se encontró una incidencia del 20% en estos pacientes después de haberle colocado el DAI 9 meses aproximadamente después del implante del DAI. Mientras que en el estudio MADIC-2, donde se incluyó a pacientes con portadores de DAI como prevención primaria, la incidencia fue del 4%, con un seguimiento promedio de 11 meses. Como vemos, la incidencia en pacientes portadores de DAI como prevención primaria es mucho menor que en aquellos que portan DAI como prevención secundaria. Y podemos predecir de alguna manera qué pacientes a quienes les vamos a implantar DAI podrían hacer tormenta eléctrica en un futuro. Se ha tratado de responder en algunos estudios observacionales, la mayoría, y se ha encontrado que los factores de riesgo para presentar tormenta eléctrica en un futuro, después del implante de DAI, son los siguientes: insuficiencia renal, fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida, edad avanzada, clase funcional NYHA 3-4 y taquicardia ventricular como indicación para el implante del DAI. Aquí un estudio en donde se incluyeron pacientes portadores de DAI como prevención secundaria, en donde se vieron en el seguimiento que aquellos pacientes que presentaron tormenta eléctrica comparados con los que no lo hicieron, las diferencias más importantes se encontraron en la edad, en la fracción de eyección y en la clase funcional NYHA. Pero esos son los factores de riesgo. ¿Cuál es el factor o cuáles son los factores desencadenantes de esta tormenta eléctrica? Bueno, en la mayoría de estudios no se logra identificar un factor desencadenante. Aproximadamente en un 80% de pacientes que presentan tormenta eléctrica no vamos a encontrar qué factor fue el que precipitó esta tormenta. Pero de aquel grupo que sí tienen un factor precipitante, los más frecuentes son isquemia a la cabeza, alteraciones electrolíticas, básicamente hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, descompensación de una falla cardíaca crónica, y otras menos frecuentes, endocrinopatías como el hipertiroidismo, infección, fiebre o fármacos. Entonces, si bien en la mayoría de pacientes que van a venir con este problema no vamos a encontrarle un factor desencadenante, sí es importante pensar siempre en qué factor puede haber desencadenado la tormenta eléctrica, pues como vemos, estos son causas potencialmente reversibles. La tormenta eléctrica se puede presentar bajo 3 formas de arritmia, inicialmente, como una taquicardia ventricular monomórfica, como una taquicardia ventricular polimórfica o como una fibrilación ventricular. ¿Cuáles creen ustedes que es la forma de presentación más frecuente en una tormenta eléctrica? Aquí una tabla de la prevalencia del tipo de arritmias como presentación de la tormenta eléctrica. En todos estos estudios, alrededor del 80% de pacientes que tuvieron tormenta eléctrica presentaron como taquicardia inicial la taquicardia ventricular monomórfica, y el restante fue taquicardia ventricular polimórfica y fibrilación ventricular. Es decir, de cada 10 pacientes que vienen a la emergencia con tormenta eléctrica, 8 van a presentarse como taquicardia ventricular monomórfica. ¿Y esto es importante? Sí, es muy importante, porque nos va a dar una luz sobre el posible mecanismo
de esta tormenta eléctrica. Cuando veamos taquicardia ventricular monomórfica, siempre debemos pensar en mecanismos de reentrada alrededor de una barrera anatómica fija. ¿Qué es lo más frecuente? Una escara. Entonces, en este tipo de taquicardia, que es la más frecuente, no se necesita generalmente isquemia como un factor desencadenante. Mientras que en las otras dos, taquicardia ventricular polimórfica y fibrilación ventricular, lo que se necesita como mecanismo es que existan múltiples focos múltiples focos de reentrada en el miocardio que aparecen simultáneamente, y este sustrato lo da la isquemia, pero también puede presentarse en corazones normales, lo que es menos frecuente en la taquicardia ventricular monomórfica, que casi siempre está asociado a una cardiopatía estructural. Bueno, el pronóstico es otro punto importante de la tormenta eléctrica, pues como nos imaginamos, está asociado a un pronóstico adverso importante. En diferentes estudios, el pronóstico a largo plazo es malo. Básicamente, ¿en qué? En mortalidad. En el estudio AVID, pacientes con DAI por prevención secundaria, la mortalidad tuvo un riesgo de 2.4% para aquellos pacientes que presentaron tormenta eléctrica versus aquellos portadores de DAI que no lo presentaron. Y en el estudio MADI-2, por prevención primaria, el riesgo fue de 7.4. Entonces vemos una mortalidad bastante elevada en este grupo de pacientes. Y también tiene un pronóstico adverso por la hospitalización. El 100% de los pacientes van a requerir hospitalización. Y la hospitalización está asociada a una pobre calidad de vida y a un mayor costo. Aquí les muestro 3 estudios en donde se observa la asociación de mortalidad con la tormenta eléctrica. En este primero, en donde eran pacientes portadores de DAI por prevención secundaria, se comparó la curva de sobrevida, es esta, y vemos que aquellos pacientes que tuvieron tormenta eléctrica, sin tormenta eléctrica, es esta línea superior, presentaron mayor curva de sobrevida versus aquellos que, portadores de DAI como prevención secundaria, que no presentaron que presentaron tormenta eléctrica. Esta es la curva de sobrevida que es peor en los que presentaron tormenta eléctrica. Aquí en el estudio MADI-2 está la mortalidad, y la tasa de mortalidad fue mayor en los pacientes que presentaron tormenta eléctrica versus aquellos que presentaron descargas por el DAI, pero aisladas, y mucho menor la mortalidad en aquellos pacientes portadores de DAI como prevención primaria que no presentaron ninguna descarga. Y aquí, por último, un estudio en donde no evaluaron pacientes con tormenta eléctrica, la mortalidad en tormenta eléctrica, sino pacientes que portaban DAI y que presentaban choques o descargas por el DAI versus aquellos que no lo presentaban. Y todos aquellos que presentaban choques, ya sean apropiados o inapropiados por el DAI, tenían mayor mortalidad. Y otra cosa importante que se observó en estos pacientes con tormenta eléctrica es que la mortalidad es mayor en estos pacientes dentro de los 3 primeros meses después de haber presentado el evento arrítmico. Y estos pacientes fallecen principalmente por progresión de la insuficiencia cardíaca y no, como uno podría imaginarse, por un evento arrítmico. ¿Qué se deduce de esto? Que las descargas producidas por el DAI van a aumentar el calcio intracelular, van a producir injuria, inflamación de los miocitos, aumentan el tono del sistema simpático, activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona y disminuyen la función del ventrículo. Entonces, todos estos eventos conllevan finalmente una progresión de la insuficiencia cardíaca, que es la principal causa de mortalidad en los pacientes que presentaron tormenta eléctrica. El tratamiento lo he dividido en 2, en terapia farmacológica y terapia no farmacológica. Dentro de la terapia farmacológica voy a hablarles sobre beta bloqueadores, las drogas antiarrítmicas que tenemos a nuestro alcance y la sedación. Los beta bloqueadores, el tono simpático se encuentra muy incrementado en estos pacientes con tormenta eléctrica. Entonces, reducir este tono es clave en el tratamiento. El beta bloqueo es muy importante en estos pacientes, ya sea que presenten tormenta eléctrica y son pacientes con una cardiopatía isquémica o no. El bloqueo de los receptores beta 1 y beta 2 van a reducir la incidencia de taquicardia ventricular en más de un 50%. Los beneficios de los beta bloqueadores son beneficios de clase. Sin embargo,
en varios estudios, aunque no randomizados, se ha observado que existe mayor beneficio con los beta bloqueadores no selectivos como el propranolol. Incluso cuando lo comparan en pacientes que ya están usando otro beta bloqueador selectivo. Esto probablemente se deba a que el propranolol, en un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, los receptores beta 1 van a disminuir, mientras que los beta 2 se mantienen intactos. Esto podría ser una explicación. La otra, que el propranolol, al ser lipofílico, también puede penetrar la barrera hematoencefálica y actúa sobre receptores centrales y también, además de los periféricos. Dentro de las drogas antiarrítmicas existen muchas, si vemos la literatura, hay muchas drogas antiarrítmicas que podríamos usar, pero no la tenemos nosotros a nuestro alcance, por eso he querido mencionar la que nosotros tenemos en nuestro arsenal terapéutico. La miodarona definitivamente está en primer lugar, es un antiarrítmico que principalmente actúa sobre los canales de potasio, prolongando el potencial de acción cardíaco, pero también tiene una acción, aunque menos débil, sobre otros canales de sodio y de calcio. Cuando se administra la miodarona de forma endovenosa, va a suprimir las taquicardias ventriculares hasta en un 60% de los casos dentro de las 24 horas, sobre todo a partir después de las 2 horas de administración. Y esto se debe a su acción principalmente sobre los canales rápidos de sodio. Y la miodarona puede ser efectiva incluso cuando otros agentes antiarrítmicos han fallado. Aquí, por ejemplo, evaluaron las dosis de amiodarona intravenosa en pacientes con tormenta eléctrica y se vio que el mayor beneficio lo tienen aquellos pacientes que le hemos dado una dosis dentro de las primeras 24 horas mayor de 1 gramo, de 1 a 2 gramos. Menor de esa dosis no es tan efectiva. Y la acción de la miodarona la podemos ver desde las primeras 2 horas, la mayor acción. Otra droga antiarrítmica es la lidocaína. La lidocaína actúa sobre bloqueando los canales de sodio y la característica de la lidocaína es que ésta se une rápidamente a estos receptores, sobre todo en condiciones de isquemia, es decir, con un pH disminuido, con una alteración de la membrana celular del miocito, y esto lo hizo muy popular a esta droga antiarrítmica anteriormente para ser usada como antiarrítmico de primera línea en pacientes que presentaban una arritmia ventricular posinfarto. Pero fuera de situaciones de isquemia es un antiarrítmico débil. Es capaz de reducir la incidencia de fibrilación ventricular en un 30%. Pero su efecto, comparado con la miodarona, es inferior. ¿Y qué hay sobre la combinación de drogas? Aquí hay un estudio dentro de los importantes, porque en realidad son estudios pequeños, pero es un no randomizado, en donde compararon a 3 grupos de pacientes. Uno que le dieron beta bloqueador solamente, otro que le dieron sotalol y otro que combinaron amiodarona y beta bloqueador. Y se vio que el menor número de descargas eléctricas lo presentaba el grupo de pacientes que tenía como tratamiento la combinación de amiodarona y beta bloqueadores. Parte del bloqueo simpático lo conforma la sedación, la terapia con sedación, ya que los pacientes que presentan una tormenta eléctrica están bajo un estrés emocional y físico intenso. Esto incrementa a su vez el tono simpático, lo que hace perpetuar las arritmias. Entonces, se recomienda que todos los pacientes con tormenta eléctrica deberían ser sedados, una sedación ligera por lo menos, para disminuir de esta manera también o bloquear de esta manera el sistema simpático. ¿Qué agentes podemos usar? Bueno, en la literatura lo que mencionan con mayor frecuencia es al propofol, por ser un agente de acción corta, actúa a nivel central, a nivel del centro vasomotor en el tronco encefálico, pero también podríamos usar benzodiazepinas como el midazolam. Dentro de la no farmacológica lo he querido agrupar en tres partes. Uno, el bloqueo del ganglio estrellado izquierdo, ablación con catéter, y el otro grupo en otras terapias. El ganglio estrellado izquierdo forma parte de la cadena simpática cervical, es el ganglio inferior de esta cadena que tiene 3 ganglios. Este ganglio lleva la inervación simpática hacia el ventrículo izquierdo, por lo tanto, al bloquearlo, inhibimos este sistema simpático, las fibras del sistema simpático hacia el ventrículo izquierdo. Esa sería la razón. Esta sería parte del bloqueo simpático.
El problema es que este ganglio se encuentra rodeado de estructuras muy importantes, como vemos en este esquema. Este es el ganglio, que está a nivel de la séptima vértebra cervical, y está rodeado de arterias como la carótida, la arteria vertebral. Está también muy cercano a la cúpula pulmonar, está cercano a la tráquea, al esófago, a la tiroides. También pasan muy cercano a él el nervio recurrente, el nervio frénico. Entonces son estructuras que en su abordaje, si no se hace por un personal experimentado, podría traer complicaciones muy importantes. Pero si se realiza con un personal experimentado, el bloqueo simpático, mediante el bloqueo de este ganglio estrellado es bastante útil. La ablación con catéter. La ablación va a alterar el sustrato arrítmico por reentrada. Por tanto, el rol de la ablación está muy bien establecido en taquicardia ventricular recurrente. Pero ¿qué hay sobre su uso en el tratamiento agudo de la tormenta eléctrica? ¿Tiene uso en la etapa aguda? Pues sí, así lo demuestran varios estudios. Aquí un resumen en una tabla de varios estudios de pacientes, aunque como vemos son serie de pacientes, que estando en tormenta eléctrica, refractarios a drogas antiarrítmicas, se usó la ablación como una terapia para suprimir esta patología. Y en la mayoría la tasa de éxito fue alta. Dentro de este grupo, el que incluye más pacientes fue de Carbuccio, en donde presentó a 95 pacientes portadores de DAI como prevención secundaria, en quienes presentaron tormenta eléctrica refractaria a diferentes drogas antiarrítmicas y usaron la ablación en el tratamiento agudo de la tormenta. Y él al menos tuvo en esta serie de pacientes un 100% de éxito usando la ablación para suprimir la tormenta eléctrica. En promedio se usaron de 1 a 3 procedimientos, se necesitó de 1 a 3 procedimientos de ablación para poder controlar la tormenta eléctrica. El problema de la ablación es que se necesita también la experiencia del centro y del operador, y también depende mucho del sustrato arrítmico. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, este documento de consenso europeo sobre el papel de la ablación en la tormenta eléctrica? Si son pacientes con cardiopatía estructural, pues nos mencionan que la ablación está recomendada para los pacientes que tienen taquicardia ventricular y siempre y cuando no haya una causa que pueda ser reversible en pacientes con cardiopatía estructural. Mientras que en los pacientes sin cardiopatía estructural, el papel de la ablación se muestra que también está recomendado en la tormenta eléctrica cuando esta es refractaria a otras drogas antiarrítmicas. Entonces, sí está recomendado. Dentro de otras terapias se ha agrupado a lo siguiente: la sobreestimulación con marcapaso. La sobreestimulación de marcapaso va a servir cuando la taquicardia se inicia con pausa. Lo que hacemos al colocarle un marcapaso a una frecuencia determinada es homogeneizar la repolarización y evitar así que exista la aparición de extrasístoles ventriculares o de marcapasos ectópicos. Se recomienda que se deje una frecuencia mayor a 90 y no mayor a 110, entre 90 y 110. Otros son los dispositivos que nos van a ayudar sobre la insuficiencia cardíaca, el balón intraórtico, dispositivos de asistencia ventricular, ECMO. Estos incrementan la presión de perfusión coronaria, disminuyen el sustrato isquémico, disminuyen la poscarga, la tensión de la pared y con todo ello disminuyen la descarga de catecolaminas. Si el paciente ya es refractario a todas estas terapias mencionadas, pues debemos pensar o considerar el trasplante cardíaco como última alternativa. Otro acápite aparte e importante es qué hacer con pacientes portadores de DAI que nos vienen con múltiples descargas a nuestra emergencia. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar con ellos? Y esta tabla me pareció muy interesante y por eso se las muestro. Un paciente que nos llega a la emergencia portador de un DAI
y viene con múltiples descargas, lo que deberíamos hacer en primer lugar es interrogar al DAI. Interrogar para ver si realmente estas descargas son por terapias apropiadas o son por terapias inapropiadas. Solamente aquellas descargas por terapias apropiadas se van a considerar verdaderas tormentas eléctricas. Pues si se ha producido descargas por taquicardias supraventriculares o por un sobresensado del electrodo, estos no son considerados tormentas eléctricas y el manejo también será distinto. Pero para esto nosotros necesitaríamos tener el programador o al electrofisiólogo las 24 horas del día en la emergencia, cosa que no es lo que se da en la práctica diaria. Entonces, cuando llega un paciente a nuestra emergencia con DAI y múltiples choques, lo primero que debemos hacer es atenderlo a la brevedad. Este paciente tiene que ingresar rápidamente a una sala con monitorización hemodinámica no invasiva, tomarle un electrocardiograma para ver si podemos ver qué arritmia está haciendo, evaluarlo como cualquier otro paciente, importante la evaluación clínica, la historia clínica y el examen físico. Dentro de sus exámenes, tomarle una radiografía de tórax para pensar en ver o buscar la posición de los electrodos, ver que no hay un desplazamiento de ellos, preguntarle al paciente sobre drogas antiarrítmicas que ha incrementado en su terapia últimamente o que ha disminuido la dosis. Todo eso es importante. Si es un paciente que nos viene con DAI y en parada cardiorrespiratoria, pues actuar como nos dicen las guías de soporte avanzado. Darle RCP avanzada, RCP básica y avanzada y actuar con descargas o choques eléctricos si lo requiere. O cardioversión si es una taquicardia que lo está descompensando hemodinámicamente. Una vez que tengamos al electrofisiólogo o podamos usar el programador para ver si estas terapias son apropiadas o no, pues entonces ya actuaremos si es una verdadera tormenta eléctrica. A este paciente siempre hay que buscar causas reversibles, debemos buscar en estos pacientes una posible causa que podamos revertir, iniciar el tratamiento con agentes antiarrítmicos, de los que he mencionado. Sedarlo es tal vez un paso importante que no debería estar acá, sino tal vez desde el inicio, para poder disminuir este estrés emocional y físico que tienen estos pacientes. Y una vez que podamos tener al electrofisiólogo a nuestro costado, ver si podemos reprogramar el dispositivo. Por ejemplo, optimizar las terapias antitaquicardia para que pueda disminuir las descargas eléctricas en estos pacientes. Si ya es refractario a la reprogramación, a la sedación, a las drogas antiarrítmicas, pues deberíamos probablemente ya pensar en sedar, una sedación profunda en estos pacientes con intubación orotraqueal, apoyo con ventilación mecánica, pensar en usar tal vez dispositivos como el balón intraórtico para mejorar el estado de insuficiencia cardíaca y también conversar con el electrofisiólogo sobre la posibilidad de ablación. ¿Qué nos dicen las guías con respecto al tratamiento de tormenta eléctrica? La única que tiene recomendación 1 y nivel de evidencia C es que los pacientes con tormenta eléctrica deben tener revascularización y beta bloqueador en su tratamiento, seguido de drogas antiarrítmicas cuando el problema es una causa isquémica. Como recomendación 2A tenemos el uso de amiodarona o procainamida, seguida de ablación. Aquí también la ablación está indicado con una recomendación 2A, mientras que otras terapias tienen una indicación 2B. La combinación, por ejemplo, de amiodarona con betabloqueadores endovenosos para tormenta eléctrica, la sobreestimulación con marcapaso, la anestesia general, el bloqueo del sistema simpático, de la cadena simpática, tienen evidencia 2B. Recomendación 2B y nivel de evidencia C. Bueno, yo he querido hacer un esquema porque hay varios en la literatura en donde se usa betabloqueadores endovenosos, procainamida y otros antiarrítmicos con los cuales no contamos, y por eso he querido aquí hacer un esquema con las armas que sí podemos tener
en nuestro hospital, algunas a la mano, otras tal vez no tan rápido, pero que podríamos usarlas. Viene un paciente con episodios de taquicardia 3 o más episodios de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o descargas por el DAI. Lo primero que debemos hacer es actuar como nos indican las guías, los protocolos de soporte avanzado cardiovascular, y a la vez siempre ir pensando desde un inicio en una causa que tal vez podamos revertir. Isquemia, revascularizar. Reposición de iones, pues buscar alteración en los electrolitos. Hipertiroidismo, buscarlo. Un paciente que podamos tener en su ritmo sinusal el QT y medirlo, un QT largo, tal vez sobreestimulación con marcapaso. Entonces, ir pensando en posibles causas que podamos revertir. Luego debemos usar el siguiente armamento, son nuestras drogas antiarrítmicas. ¿Qué tenemos con nosotros? La amiodarona a la cabeza, muy efectiva. La amiodarona, aquí las dosis, en bolos, en infusión, y en segundo lugar, la lidocaína, si sospechamos que la causa es isquémica principalmente, las dosis en bolos, la infusión. Luego que hemos usado nuestras drogas antiarrítmicas y no mejora nuestro paciente, pues también podemos pensar en el bloqueo, debemos pensar en el bloqueo simpático, que es muy importante. La mayoría de protocolos o algoritmos de diferentes hospitales lo ponen a junto con las drogas antiarrítmicas o seguida de ellas, pero en la presentación endovenosa no la tenemos, así que aquí he colocado, si es que podemos usarlo por vía oral, pues lo usemos, y en primer lugar el propanolol, por las razones que les he mencionado, pero otros betabloqueadores que también se han usado en otros estudios en tormenta eléctrica son atenolol y carvedilol. Parte del bloqueo simpático también es la sedación, debemos sedar a estos pacientes, podemos usar midazolam o propofol, aquí las dosis. Y si consideramos que es necesario, pues también sedación profunda más intubación orotraqueal. Siguiendo en los pasos, el último paso en el bloqueo simpático pues sería ver la posibilidad de bloqueo ganglionar. El paciente no mejora, busquemos intensificar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, usar drogas vasoactivas, pero evitar de preferencia el uso dentro de estas drogas de dopamina y de adrenalina por su mayor efecto proarrítmico. Usaremos balón si es necesario, dispositivo de asistencia ventricular o pensar en el trasplante cardíaco. Y siempre de la mano, si es que lo tenemos a la mano, consultar al electrofisiólogo para poder desactivar al DAI si es necesario y reprogramarlo, y también ver la posibilidad de ablación si nuestro paciente es refractario a todos estos pasos previos. Y para terminar, ¿qué pasó con el caso clínico que les conté inicialmente? Este paciente posoperado que hace 39 episodios de fibrilación ventricular en las primeras horas después de ser operado. Pues los médicos de la UCI de posoperados usaron inmediatamente amiodarona endovenosa en bolo y en infusión, lidocaína en bolo y en infusión, y le colocaron balón intraórtico, ¿no? Lo hicieron inmediatamente. Y con ello controlaron la tormenta eléctrica. Al día siguiente, porque esto ocurrió en la noche del día que se había operado, al día siguiente temprano se le realizó un cateterismo cardíaco para ver estudio de puentes, y lo que encontraron fue que el puente de vena safena a diagonal estaba ocluido, el puente safeno a coronaria derecha estaba ocluido, la coronaria derecha nativa estaba ocluida a nivel proximal, cosa que no tenía en el cateterismo previo a la operación, y la DEA también se había ocluido, la DEA nativa a nivel proximal. Así que el tratamiento fue revascularización. Las conclusiones son las siguientes. La tormenta eléctrica es una condición crítica que requiere una intervención inmediata y agresiva. La presencia o no de cardiopatía estructural y la morfología en el EKG en la presentación nos van a dar información importante sobre el mecanismo de la tormenta eléctrica. Y aunque el tratamiento inicial está basado en el uso de drogas antiarrítmicas, no debemos olvidar la búsqueda de factores descompensantes que sean potencialmente reversibles. Eso es todo. Gracias.